Listos para otra inversión. Hoy nos adentramos en un caso que, ya te aviso, te dejará con la piel de gallina. La historia de Joseph Roy Martin, un hombre nacido en Baltimore en 1955. Este caso. Desde su infancia ya se vislumbran las sombras de lo que sería su vida. Totalmente, porque imagínate, su padre era alcohólico y la madre trabajaba sin parar. Vamos, que el pequeño Joseph no tenía una figura estable, un hogar donde sentirse seguro. Pasó por varios hogares de acogida, ¿sabes? Y bueno, no es de extrañar que eso deje huella. Ya, la falta de cariño, de atención. Según tengo entendido, desarrolló problemas de obesidad en esa época. Sí, eso dicen. Y ese detalle, ese sobrepeso, es algo que se menciona repetidamente. Pero bueno, la cosa no queda ahí. A los 18, Joseph decide dar un giro radical y se alista en el ejército de los EEU. Destino, Alemania. Alemania, fíjate. Y allí, Pero allí se cruza con las drogas, se enganchó y eso ya lo cambió todo. Su comportamiento, su relación con la familia, todo se fue deteriorando. Y es en esa época cuando empieza a ser conocido como Timo. Timo, sí, un apodo que al parecer hacía referencia a su físico. Era alto, medía 1,85 y bastante corpulento. Interesante, ¿no? Que se le recuerde tanto por su físico. ¿Tendrá algo que ver con la imagen que luego proyectó? En fin, la cosa se complica aún más en julio del 94. Will el Note 4, un punto de no retorno. Joseph vuelve a casa después de su jornada en Palex, una empresa de tarimas. No, él trabajaba como conductor de montacargas. Y se encuentra con que... Su mujer lo ha dejado. Sí, pero no solo eso, su mujer, que también era adicta, se había llevado a su hijo de 6 años. Y ahí fue donde realmente se le cruzaron los cables. Totalmente. Joseph tenía un vínculo muy fuerte con su hijo y despreciaba a su esposa por sus adicciones. La pérdida del niño fue devastadora. Despertó en él una sed de venganza que le consumió. Una obsesión, no. Por lo que he leído, al enterarse de que su ex y su nueva pareja habían sido arrestados y que su hijo estaba bajo custodia por negligencia, Joseph se desesperó. Los buscó, sí, pero no los encontró. Y esa rabia, esa frustración contenida, explotó. Y de la peor manera posible. Encontró a 2 personas durmiendo bajo un puente y les quitó la vida. 2 personas inocentes convertidas en víctimas de una ira que no les correspondía. Pero ahí no termina la cosa. Esa misma noche, en la misma zona, asesinó a 2 mujeres sin hogar y a un pescador que presenció uno de los crímenes. 5 asesinatos en 7 horas. Escalofriante. Y luego intentó ocultar los cuerpos cerca del río Patapsco. Una espiral de violencia que parece ir en aumento. Una tras otra, las víctimas se suceden y él no parece tener intención de parar. Y no paró. Ese mismo año, en el 94, se produce el caso de Katian Magazine. La trajo a la fábrica donde trabajaba en Sage. Según cuentan, consumieron drogas juntos, y Katian se negó a tener relaciones sexuales con él. La reacción de Joseph fue brutal. La estranguló y enterró su cuerpo en un bosque cercano. Y 6 meses después, volvió al lugar, le arrancó la cabeza y la tiró a la basura. El cuerpo, sin embargo, siguió enterrado allí durante años. Un acto macabro, sin duda. Un desprecio absoluto por la vida humana, por la dignidad de la víctima. Y en el 95 la historia da un giro inesperado. Se descubren los cuerpos de 2 vagabundos, Randall Brewer y Randy Baker, y Joseph es acusado de sus asesinatos. Pero la atención, porque tras 18 meses en prisión y un juicio que duró una semana, lo liberan. Falta de pruebas. Increíble. Señalaron a otro vagabundo como posible autor. Imagínate el impacto psicológico de esa experiencia. Pasar por todo el proceso judicial y salir indemne. Quizás eso le hizo creer que era intocable. Y lo más sorprendente es que al salir de la cárcel recuperó su trabajo en Palex. Y no solo eso, le permitieron vivir en un remolque dentro de la propiedad. ¿Te imaginas? Volver a su antiguo trabajo, al lugar donde cometió al menos uno de los crímenes. Parece una decisión un tanto arriesgada, por decirlo suavemente. Y claro, la tragedia se repitió. En noviembre del 96 asesinó a Kimberly Line Spicer. Ella se resistió a sus avances y él la apuñaló. Enterró su cuerpo dentro de la fábrica. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más turbia, más surrealista. Entra en escena la macabra figura del hamburguesero alemán. Ah, sí. Esa afirmación de que Joseph cortó carne del cuerpo de Kimberly, la mezcló con carne de cerdo y ternera y la vendió en un puesto de hamburguesas durante una semana. Una historia que, sinceramente, cuesta creer. Nunca se pudo demostrar si era cierta o no. Él aseguraba que nadie notó la diferencia. Realidad o fantasía. En este caso, la línea que la separa es muy fina. Pero bueno, dejando a un lado esta historia tan grotesca, su espiral de violencia llega a su fin con un último acto. Un intento fallido, por suerte. El 8 de diciembre del 96, Joseph llevó a Rita Camper al remolque. Tras consumir drogas, intentó atacarla, pero Rita, afortunadamente, logró escapar y pedir ayuda. La policía lo detuvo. Al principio, él lo negó todo, claro.
Pero entonces un amigo suyo lo delató. Sí, el amigo confesó que Joseph le había pedido ayuda para desenterrar el cuerpo de Kimberly. La policía volvió a arrestarlo y esta vez encontraron el cuerpo de Kimberly en la fábrica. Las pruebas eran irrefutables. Y Joseph empezó a confesar. Admitió el asesinato de Katyan Magazine e incluso llevó a la policía hasta su tumba. Pero la cosa no quedó ahí. Días después, Joseph afirmó ser un asesino en serie. Dijo haber matado a 13 personas y que había arrojado sus cuerpos al río Patapsco. 13 víctimas. Y por supuesto volvió a mencionar la historia del puesto de hamburguesas. Los investigadores se volcaron en la búsqueda, pero nunca encontraron ningún rastro de esas supuestas 13 víctimas. La incertidumbre era total. ¿Estaba Joseph diciendo la verdad o se lo estaba inventando todo? Una pregunta que lamentablemente sigue sin respuesta. En el 97 fue juzgado por el ataque a Rita Camper. Lo condenaron a 50 años por intento de secuestro y abuso. Y en el 98 se declaró culpable del asesinato de Katyan Magazine. En el año 2000 recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 2 asesinatos probados. Y una sombra de duda sobre el resto de sus confesiones. ¿Realmente mató a esas 13 personas? ¿Existió el puesto de hamburguesas con carne humana? Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que Joseph tenía un claro desequilibrio mental. Las fuentes apuntan a eso como posible explicación para sus falsas confesiones. La necesidad de atención, una distorsión de la realidad. ¿Qué lleva a alguien a inventar crímenes tan atroces? Es una pregunta inquietante. Y más inquietante aún es saber que este tipo de casos existe. Personas que se atribuyen crímenes que no han cometido. ¿Por qué? ¿Qué buscan? Reconocimiento, aunque sea a través de la infamia. Joseph Roy Martin falleció en prisión en agosto de 2017. Tenía 62 años y, según cuentan, sus últimas palabras fueron escalofriantes. Dijo que no se arrepentía de nada, que había disfrutado con lo que hizo y que estaba preparado para enfrentarse al juicio divino. Unas últimas palabras que no hace más que confirmar su perturbación. Una falta total de empatía, de remordimiento. El caso de Joseph Roy Martin nos deja con muchas preguntas sin respuesta. La credibilidad de las confesiones, la línea que separa la realidad de la fantasía en una mente criminal. Y por supuesto, la gran incógnita. ¿Cuántas historias de terror se ocultan a plena vista? ¿Cuántas veces nos cruzamos con alguien que esconde un lado oscuro que jamás imaginamos? Y con esa pregunta te dejamos reflexionando. La próxima vez que algo te resulte extraño, piensa en la historia que podría estar detrás. Porque a veces la realidad supera la ficción.